Entonces, uno de los ponentes no ha podido venir, por motivos que no sabemos por ahora. Y bueno, con vosotros está Javier Pulido, profesor de historia, de secundaria, antiguo militante de la Liga Comunista, editor del boletín Andalucía Libre, y no sé otro montón de cosas. Y bueno, él os va a exponer el acontecimiento de la historia probablemente más importante, o uno de los más importantes, que fue la Revolución de Octubre de 1917. Es tan importante y es tan relevante que muchos derechos que tenemos hoy han sido gracias a esa revolución, la sanidad pública, por ejemplo. Y bueno, sin más dilación. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Yo que soy del siglo XX, quiero decir que nací en el siglo XX, como es evidente, pues, y empecé a militar en el siglo XX también, en aquellos entonces éramos muy disciplinados. Y ¿a qué quiero llegar? El título de la charla era 100 años de la Revolución de Octubre, legado y actualidad de la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, más que... no teníamos pensado compartirla con otro compañero, ¿no? Que espero que llegue. Más que hacer un relato de los acontecimientos que produjeron la Revolución de Octubre y los acontecimientos inmediatamente posteriores, me voy a centrar en principio, aunque después en el debate podamos profundizar lo que os parezca oportuno, ¿no? Precisamente en eso, en ver la Revolución de Octubre en su conjunto con ojos de una persona del año 2017 y de una persona además que sea andaluz y se preocupe por la liberación nacional y social de Andalucía. Porque, claro, la Revolución de Octubre, como bien ha dicho el compañero, bueno, desde las revoluciones que han marcado nuestra vida, nuestras cabezas están construidas básicamente a partir de dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, o las revoluciones rusas, si incluimos a las otras naciones no rusas del Imperio Ruso, ¿no? Nuestra visión del mundo, nuestra visión de los individuos, del funcionamiento de la sociedad, de los derechos individuales y colectivos, las expectativas, las ilusiones, ya digo, están marcadas por esas dos revoluciones. Igual que la Revolución Francesa introdujo la noción de derechos, ¿no? Rompió con la visión de los privilegios, la igualdad ante la ley, la idea de nación. La Revolución de Octubre trajo a la actualidad el proyecto de construir una sociedad sin clases, una sociedad igualitaria, no ya como un proyecto utópico, sino como una realidad que empezaba a desarrollarse en la cotidianidad. Así pues, somos criaturas, somos herencias de ambas revoluciones, ¿no? Sin negar que haya habido otras muy importantes en la historia, ¿no? La revolución haitiana, por ejemplo, que es la primera revolución en la que los negros toman protagonismo y se sacuden el dominio de los blancos a principios del siglo XIX, que van retaguardia de la revolución latinoamericana contra el dominio español, la revolución cubana, la revolución china, la revolución vietnamita, y otras revoluciones. Pero el impacto universal de esta revolución, la revolución rusa, las revoluciones rusas, pues es difícilmente discutible. Se puede decir que es la que marca el siglo XX, no el siglo XXI. ¿No? El siglo XX realmente comienza con la Revolución de Octubre. Los siglos tienen una cronología, unos años, que el año siempre hay una pelea sobre si es el 0 o el 1, cuando empieza, un comienzo cronológico y un comienzo histórico. Igual que el siglo XVIII termina con la Revolución Francesa en 1789, el siglo XIX termina con la Revolución Rusa y empieza el siglo XX. ¿Y cuándo termina el siglo XX? Cuando el Estado, aparentemente, o bueno, sí, aparentemente, el Estado que es herencia de esa revolución, tras un proceso de transformaciones, de degeneraciones, de cambios, de crisis, ese Estado termina desapareciendo. Y con él se cierra el siglo XX y comienza nuestro maravilloso siglo XXI. ¿No? Estoy hablando de 1989-1991, cuando el desarrollo del proceso que entonces se conocerá como la perestroika, más las contradicciones internas del régimen, lleve finalmente a la implosión y a la desaparición de ese Estado que se presenta como heredero de la revolución, la Unión Soviética. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo sin Unión Soviética, un mundo sin dos campos, un mundo del capitalismo
se presenta a sí mismo como triunfador por la ausencia del enemigo. Estatalmente organizado, porque claro, nadie creo que vaya a plantear que China es sustituto eso podría ser un tema de debate, ¿no? De lo que fue la Unión Soviética, etc. Ese es el escenario en el cual nos movemos, es un hito de la historia, ¿no? Hay un antes y un después de 1917, porque como ya digo, supone la plasmación de una voluntad de un movimiento ideológico, social, un movimiento obrero, que ha planteado desde su constitución a principios del siglo XIX ese proyecto de construir una sociedad sin clase y que cree, sinceramente, que con esa victoria de esa revolución ese proyecto está encarnándose, está realizándose en la práctica. La Revolución Rusa pues, concita un impacto mundial, sirve de elemento inspirador y sirve también de elemento debilitador. Inspira porque, como he dicho antes, se ve que se puede empezar a construir esa nueva sociedad y por otra parte delimita dentro de vamos a llamar la izquierda de la época, los sectores que plantean diferentes formas, caminos, estrategias para alcanzar ese objetivo. A la luz de la Revolución Rusa, esos sectores más radicales, más revolucionarios, que hasta ese momento han sido minoritarios, pues tienden a agruparse y tienden a tomar protagonismo y van con diferentes plasmaciones también a protagonizar buena parte del siglo, ¿no? Del siglo, que son los partidos comunistas en sus diferentes momentos y en sus diferentes fases. La Revolución Rusa, ya he dicho, marca el siglo XX y su final, el siglo XXI. Hay dos momentos, como he planteado, que la ubican, ¿no? O que limitan el alcance de ese impacto. Primero es la generación de lo que se conocerá como el estalinismo, en un sentido amplio, que supone, sobre todo en la Europa occidental, para sectores de la izquierda, un paulatino y progresivo desmarque de lo que significó o de lo que significaba el Estado heredero de la Revolución, por desacuerdo con sus prácticas, con diferentes fases. Hay un momento, después de 1945, donde toma de nuevo eco, pero posteriormente volverá a disminuir, sobre todo, ya digo, en Europa, en lo que entonces todavía no se llamaba tercer mundo. El impacto y los ritmos serán distintos porque las prioridades, las necesidades y los acontecimientos también serán distintos. Eso ya cambia la perspectiva hacia lo que fue la revolución y sobre todo el régimen posterior a la revolución. Y el segundo elemento de ruptura, diríamos, es lo que me he dicho antes, la desaparición, ¿no? Al final, la Unión Soviética, la bandera que tenemos ahí colgada, pues se llama una bandera histórica, ¿no? Bien, porque las realidades sociales a nivel de masa están marcadas por ese tipo de procesos, ¿no? Estamos hablando a nivel de mundo. Entonces, el siglo XXI, nuestro maravilloso siglo XXI, es un siglo marcado por un capitalismo aparentemente triunfante a nivel mundial, que consigue restaurarse dentro de la antigua Unión Soviética y en los países del este, y que sobreviven algún otro tipo de regímenes como China o Vietnam, Cuba, aunque Cuba tiene muchas singularidades, pero es evidente que el impacto internacional de lo que significó la Revolución Rusa, pues no es el que podría haberse hablado, pues si esta charla en vez de ser en el 2017 hubiera sido hace 40 años. Ni siquiera las polémicas o las discusiones que pudiera plantear. Claro, esto también ha marcado el propio conocimiento de la Revolución Rusa. No es por casualidad que yo, cuando lo utilizo en mi trabajo y con los compañeros del CAP de Granada, el Capelán Infante, cuando estuvimos discutiendo ver algún tipo de documental, algún tipo de material que pudiera resumir lo que fue la Revolución Rusa, el desarrollo de los acontecimientos, lo que era la Rusia zarista, lo que es el impacto de la Primera Guerra Mundial, lo que es la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, la situación de los campesinos, y todo el contexto que explica y en cierta medida justifica y legitima la propia revolución. Bueno, pues cuando estaban buscando ese material, tuviera que sugerir, y después me hicieron caso, que recurrieran a un documental del año 1967, de la BBC,
documental de la TVC, o sea, de la televisión pública británica. ¿Y por qué digo esto? Pues porque también la historia la hacen los vencedores y la historia va cambiando según van ocurriendo los acontecimientos. Así pues, ahora predomina una visión histórica de lo que fue la Revolución Rusa, pues hecha por los vencedores. Y los vencedores son los neoliberales, los favorables al capitalismo, que utilizan determinados datos, ocultan otros y finalmente concluyen en lo que tenían concluido antes de empezar la investigación: el rechazo de todo punto y hora a la revolución, el establecimiento de una continuidad sin ruptura entre la revolución y ese régimen que terminó desapareciendo, y de rebote el rechazo a cualquier expectativa de transformación social profunda con base igualitaria. La Guerra Fría terminó, ganaron uno, y al ganar uno se reinterpreta la historia en función de eso, de los intereses de esos vencedores. Claro, este documental que yo digo es del año 1967, todavía no se ha activado ese fenómeno y por tanto es bastante más objetivo, aunque la calidad de la imagen sea peor que otros que se hacen o se están haciendo con posterioridad. Por eso es importante tenerlo presente, porque según la fuente de la cual nos informemos, pues obtendremos información o desinformación, ¿no? Después de decir todo esto, yo sigo reivindicando la Revolución de Octubre. O sea, me parece un proceso en el cual millones de personas en las diferentes naciones del entonces Imperio Ruso, como ocurre en los momentos de revolución, dejaron de ser espectadores, dejaron de ser sufrientes, dejaron de ser pacientes, para convertirse en actores, en protagonistas, en impulsores, en movilizadores, a un nivel desconocido hasta el momento. Y en un país, además, una serie de países, el antiguo imperio, con unas condiciones anteriores pues, de extremo retraso, extremo subdesarrollo, extrema miseria, extrema ignorancia, ¿no? Fue un momento en donde, diríamos, para quienes pensamos que el ser humano se caracteriza por la voluntad o la capacidad de controlar colectivamente su propio destino, no dejarse llevar por los acontecimientos, por las relaciones económicas, fue un momento que provoca entusiasmo e identificación. Esto le pasó además a mucha gente que incluso desde otras perspectivas vivió en directo este proceso, ¿no? En la charla de Granada hablaba de una periodista de la ABC de aquí, que pilló en Petrogrado la revolución, y una mujer, Sofía Casanova, una mujer ilustrada, una mujer liberal, progresista, pese a su origen de clase y pese a su formación ideológica, no por ello pudo quitarse de encima esa influencia y se identificó con el proceso de la revolución. Es verdad que cuando llegó el octubre no llegó como para identificarse con los bolcheviques, pero desde luego las crónicas que remitía a la ABC, que la ABC muchas veces le censuraba, demostraban hasta qué punto estábamos hablando de un proceso de profunda participación y movilización social, ¿no? Entonces, con ese proceso, pues no cabe sino identificarse y sentirse a la altura de 2017 heredero de ese proceso, en el sentido del proyecto, de la voluntad, de algunos de sus hechos, ¿no? Entrando en más polémica, esta ideología neoliberal que manipula la historia tiende a tratar a la Revolución de Octubre como si fuera un simple golpe de Estado. Y claro, aclaremos, no. Una revolución es un proceso en el cual millones de personas, una parte muy significativa de la población, no estoy hablando en términos aritméticos, toma protagonismo, se organiza, actúa e interviene. Y en un momento determinado apoya o participa en una ruptura con el orden político existente. Utilizando el caso de la Revolución Rusa, van a ser el soporte de ese proceso, van a ser los soviets, los consejos de trabajadores, consejos de delegados y delegadas de trabajadores, también de soldados, también de campesinos, en otras revoluciones otros instrumentos. Un golpe de Estado por contra es otra cosa. Un golpe de Estado habitualmente es, en principio al menos, la insubordinación de una parte del aparato del Estado frente a ese Estado, ¿no? Y un levantamiento más o menos cruento contra el orden establecido. Es verdad que puede haber golpes de Estado que en un principio planteados desde el propio aparato del Estado
conciten en ese momento, o muy poco tiempo después, un apoyo social significativo, ¿no? Y por eso toman otra connotación. En cierta medida, sin irnos a lo que algunos pueden estar pensando, en otro continente, en la propia historia de Andalucía, la Revolución de 1868, la gloriosa, es una combinación de ambos fenómenos. En principio, es un pronunciamiento militar, que además tiene como base la Armada, es decir, el único que tiene como digamos, base de partida un cuerpo que para los golpes de Estado pues no es el más idóneo, pero los barcos están en el agua. Entonces, y que muy pronto, a los pocos días, toma cariz de revolución popular, ¿no? Porque esa quiebra del aparato del Estado es como una fisura por la cual, utilizando la imagen, se meten las masas, ¿no? Pero en el caso de la Revolución Rusa ni siquiera puede caber esa interpretación más abierta. La Revolución Rusa, tanto la de febrero como la de octubre, son revoluciones populares, son revoluciones sociales, son revoluciones en donde la mayoría activa de la población apoya un cambio radical, y por eso una revolución, del orden político y social. Y la Revolución Rusa, las revoluciones rusas además es el típico producto que no puedes tomar por partes. No puedes decir, como alguna historiografía dice, bueno, la de febrero está bien, la de octubre está mal. En febrero sí, cuando se derroca el zar y se forma el gobierno provisional, se va a iniciar la dualidad de poderes con los soviets, es así, porque es democrática. La de octubre no, porque rompe con el orden existente. No. La Revolución de Octubre es digamos, yo creo que se puede afirmar así, la continuadora natural de los impulsos, de las reivindicaciones, de las pretensiones de quienes protagonizan febrero. Y si la Revolución de Octubre no hubiera triunfado, también hay que decir que la opción alternativa, visto el cariz de quienes se pusieron de forma activa a la revolución, pues hubiera sido algún tipo de dictadura militar profundamente genocida. Porque así eran las características de estos que ahora en la Rusia de Putin se han convertido en los héroes de las películas que se hacen, ¿no? El almirante Kolchak, el general Denikin y toda esta vagabunda de generales blancos, ¿no? Así pues, octubre es la continuidad de febrero, la continuidad problemática, ya veremos en qué aspecto, y la alternativa al octubre victorioso no es desde luego, no era desde luego una pretendida democracia liberal, pasa en la mejor familia, sino una dictadura extremadamente sangrienta, ¿no? No olvidemos además que algunos de los, digamos, de los instructores de los que después se formarían parte del partido nazi, algunos de ellos eran antiguos emigrados contrarrevolucionarios blancos, ¿no? Rusos, ¿no? Que transmitieron su experiencia a los fascistas alemanes. Bien, así pues, la Revolución de Octubre es una revolución. En Petrogrado es una revolución incruenta, porque el proceso de cambio del poder se ha hecho ya antes de la propia revolución, en los días precedentes. Ha cambiado la mayoría en los soviets, en los consejos de representantes de trabajadores, campesinos y soldados, ¿no? Los que en un momento eran minoritarios, ahora son mayoritarios, los conocidos como bolcheviques, después denominados comunistas, y por eso, después de un sprint intenso de mítines en cuarteles, en fábricas y en centros de paso, incluso hasta en las estaciones donde se iban y venían los campesinos, la revolución en Petrogrado triunfa prácticamente sin pegar un tiro, o con muy poquitos tiros, ¿no? Esta imagen que los reformistas han utilizado durante años, la toma del Palacio de Invierno, como un elemento para desprestigiar las pretensiones insurreccionales o no legalistas de otro sector de la izquierda, bueno, pues en cierta medida es una construcción posterior, ¿no? Fue un acontecimiento relativamente menor, ¿no? El poder ya lo tenían en Petrogrado. Otra cosa fue en Moscú y en otros lugares del imperio. Y otra cosa es la guerra civil, que empieza muy poco tiempo después. O sea, es una revolución que triunfa con un profundo apoyo popular, que se va construyendo como proceso real, como proceso complejo, y esta es otra de las enseñanzas y de los elementos positivos que me parece importante destacar y rescatar. Destacar y rescatar. La revolución como proceso mestizo, es decir, ¿cuáles son las consignas de la revolución rusa? Las consignas que no se necesitan haber cursado ningún diploma universitario para ser entendidas. Paz, pan
tierra, libertad. Eso es lo que mueve a millones de personas. Por supuesto, con una gran explicación acompañada y con las consecuencias y las conclusiones políticas coherentes con lo que eso significa. Para, entre otras cosas, evitar que sean esas aspiraciones usurpadas por quienes, diciendo que están a favor de ellas, luego su política no las puede poner en práctica. Paz es abandonar una guerra imperialista, una gran masacre, una gran matanza, un atentado a la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial, que lleva ya desarrollándose 3 años, y que ha delimitado también a la izquierda, porque una parte de la izquierda, socialdemócrata de la época, incluso algún sector anarquista, llegado el momento de la verdad, en fin, le tiemblan las piernas, o demuestra que sus convicciones no son lo suficientemente profundas, y temiendo aislarse, apoyan esa matanza y se ponen detrás de sus respectivos gobiernos. Bien, en Rusia, por las circunstancias históricas particulares que tiene, ese apoyo, que también es verdad que existe en un principio, va a ir disminuyendo de una forma rápida por la incompetencia de ese Estado absolutista, que es incapaz de confrontar con un desafío de esa característica, de esa magnitud, y por la acción también de los grupos clandestinos de oposición. Y la demanda de paz se va a ser masiva y se va a hacer omnipresente. Paz significa abandonar la guerra, ya. Paz significa hacer público los tratados que demuestran que toda la propaganda con la cual se ha justificado esa matanza esa propaganda es falsa, ¿no? Que lo que se está peleando, utilizando a la gente como carne de cañón, es para un nuevo reparto colonial del mundo. Paz es solidarizarse con los pueblos y no con los gobiernos. Y es una paz que se quiere inmediata y, digamos, para vivirla, ¿no? No para que la disfruten los nietos o que hayan sobrevivido, sino una paz inmediata. Tierra, reforma agraria, reparto de la tierra. Recordemos que la Rusia zarista es una sociedad predominantemente feudal o con relaciones feudales muy tardías. La emancipación de los siervos tiene una fecha pues, llamativa, 1861. Hasta 1861 los campesinos rusos no pueden abandonar las fincas, diríamos. No solamente están obligados a trabajar al terrateniente, sino que además están imposibilitados de utilizar un mecanismo de protesta tradicional que es la huida. Los gendarmes pueden perseguirlo, detenerlo y devolverlo si el terrateniente así lo reclama. Y cuando la servidumbre se liquida, pues se hace de una manera que, social y económicamente, el sector beneficiario de esa reforma es la aristocracia, los antiguos dueños de los siervos, ¿no? Así pues, la demanda de tierra, teniendo además en cuenta cómo se estructura la comunidad campesina en Rusia, que ese sería otro asunto, pues algo muy llamativo, ¿no? Y en el momento también en el que se ve que ese estado de los terratenientes, que a fin de cuentas el imperio ruso está en crisis, pues una reclamación poderosa. Libertad. Libertad en el sentido ingenuo que se tiene cuando se vive en un imperio que es la encarnación, pese a que ahora la Iglesia Ortodoxa haya convertido a Nicolás II en santo, y que también en la Rusia de Putin se tienda, hace poco ponían en la tele, unas cuantas tardes están poniendo una serie rusa sobre Crimea, que es un encanto, a ese efecto de cómo se reconstruye la historia. Bueno, pues la Rusia zarista, el imperio de los zares, era el sumum de la opresión. Toda la intelectualidad europea, desde los liberales moderados, no digamos los liberales radicales, pasando por demócratas, socialistas, en todo el abanico, cuando quería encarnar, diríamos, el espectro de la opresión más absoluta, hablaba de Rusia, ¿no? Marx, en el siglo XIX, buena parte de sus análisis sobre la política internacional europea están marcados por el temor a la intervención de esa Rusia que representa el látigo, el nut, que es como se trata a los campesinos, ¿no? A los campesinos y por extensión a la inmensa mayoría de la población, que no están considerados ciudadanos, son súbditos, recordemos, allí no ha llegado la Revolución Francesa, están todavía en la fase anterior. Así que la revolución, cuando se plantea, tiene esa ingenuidad de creer que la libertad no tiene límite, que no se acota simplemente yendo cada 4 años a votar. Libertad son muchas más cosas. Libertad es recuperar la humanidad, es no estar sometido a la tiranía del policía, ni del terrateniente, ni del patrón,
a fin de cuentas buena parte de los grandes capitalistas rusos son a su vez miembros de las antiguas familias aristocráticas que los primeros reclutas para sus fábricas los han extraído de esas fincas, ¿no? En cual los campesinos se han pasado de la finca a las minas rurales o al alto horno en el Donetsk, ¿no? Así pues, es libertad de los individuos y también libertad de los pueblos, porque Rusia, como España, es una cárcel de pueblos, de libros. Es un imperio que se extiende desde Polonia y Finlandia hasta el Océano Pacífico, con una mayoría de rusos, en torno al 43%, los grandes rusos se les conoce entonces, y todo un abanico de naciones y nacionalidades con toda la diversidad de realidades imaginables, que están sometidos, eso sí, todas, a la primacía de los grandes rusos. El Estado es ortodoxo en su religión, cristiana ortodoxa, absolutista en su funcionamiento y en su filosofía, y nacionalista ruso en su justificación, en la motivación del ejército, el funcionamiento de la administración, en la organización de la enseñanza. Las nacionalidades tienen cuotas para acceder a la educación. Los judíos, por ejemplo, que en el caso del Imperio Ruso, la comunidad judía rusa, o judía del Imperio, para no llamarle, pues se puede considerar en aquel momento una nacionalidad más. Por ejemplo, los judíos no tienen un tope de candidatos a incorporarse a las universidades. Y cuando se supera ese tope, pues el candidato o la candidata tiene que esperar a que quede una plaza libre porque no puede haber más de un determinado porcentaje de judíos estudiando carreras universitarias. El ucraniano y otras lenguas son directamente prohibidas. Tienen un periodo pequeño de tolerancia, pero a la altura de 1914 han vuelto a ser prohibidas. Y muchas naciones directamente no son ni siquiera reconocidas, ¿no? Por ejemplo, a los ucranianos se les conoce como pequeños rusos. Están los grandes rusos y los pequeños rusos. ¿Quiénes son los pequeños rusos? Pues los rusos del sur, que hablan el ruso malamente, como puede sonar, ¿eh? Y que son meridionales y por tanto un tanto fiesteros, ¿no? Desde el punto de vista ruso, de Granada, pues aparecen como meridionales, gente muy alegre, ¿no? Propia, gente necesitada siempre de una protección y de un patronazgo que tiene su sede en Moscú. Y hay otro montón de nacionalidades, finlandeses, polacos, el Cáucaso, que se ha conquistado después de empezar el siglo XIX, Asia Central, que son las colonias rusas, que a diferencia de otras metrópolis imperialistas, el imperio ruso tiene su imperio colonial con un territorio pegado a la metrópoli, al origen. Bien, pues para todas estas naciones, que son millones de personas, que es la mayoría de la población del imperio, la revolución les abre una expectativa de libertad. De libertad de hablar su idioma, de libertad de elegir a sus representantes, de libertad de no tener que camuflarse de ruso para ascender en la escala social, como va a pasar habitualmente, de autodeterminarse. Y frente a cada una de estas circunstancias, pues va a aparecer, no sin conflicto, y no sin problemas, y no sin debate, y no sin discusiones, un núcleo que existe desde tiempo A, que es el sector más radical de la socialdemocracia rusa, conocida como los bolcheviques, los mayoritarios, que en el transcurso de este proceso, donde millones de personas van a aprovechar esa rendija, van primero a derrocar al zar y después a mantener una situación de autoorganización limitada, de ambigüedad entre febrero y octubre. Bueno, pues en ese contexto, este grupo, los bolcheviques, van a ir dando una serie de respuestas que van a permitirles, de forma natural, ya digo, no sin conflicto interno, no sin problemas, no sin dificultades, no sin peleas, no sin contradicciones, como es la realidad, pues van a permitirle conectar con estos millones de personas. Frente a la guerra imperialista, van a defender la paz inmediata. La paz, ahora, van a tener independencia de criterio. No se van a dejar llevar por la propaganda ni de un bando imperialista ni de otro. No se van a atener a lo políticamente correcto. Van a afrontar, en un principio, un presunto aislamiento que realmente le va a conectar con la sensibilidad y las aspiraciones de la mayoría de la población. Paz ahora. Ahora. Segundo elemento, la tierra. Los bolcheviques, como buenos marxistas, pues estaban a favor de la propiedad colectiva de los medios de producción, pero no eran los únicos que actuaban en la izquierda rusa. Había otras organizaciones, con otra trayectoria, con otras propuestas,
Los bolcheviques tienen la suficiente flexibilidad en el transcurso de la revolución para asumir un programa agrario que no es el suyo, que es con el que se hará la Revolución de Octubre. Rosa Luxemburgo, incluso, que es una dirigente marxista alemana, bueno, alemana, ella es polaca, judeo-polaca, se lo echará en cara, ¿no? Los bolcheviques dirán, bueno, aquí está la tierra, tomadla y distribuirlas como creáis que es oportuno. ¿Quiénes van a determinar cómo se va a distribuir la tierra? Por los propios campesinos, los propios soviets. Digamos, se meten en el bolsillo su programa de granjas colectivas y proponen que sean los propios soviets campesinos los que decidan en cada esquina qué hacen con la tierra de los terratenientes. Eso sí, a los terratenientes se les expropia y sin indemnización. El sacrosanto respeto hacia la propiedad privada no existe. Ahora, ¿cómo esa propiedad se va a organizar, se va a articular? Pues lo dejan al criterio y a la conciencia de los campesinos, digamos. No le intentan imponer un cliché ideológico, entienden, en el transcurso de la revolución, porque ya no están hablando de pequeñas salas, están hablando ante decenas de miles de personas, y ya cómo pueden conectar con esa sensibilidad, y eso es el programa de los bolcheviques de izquierda. Y eso les permite salir de las grandes ciudades y los grandes centros industriales. Y en el terreno de la libertad, cosa que en esta casa yo creo que es fundamental, de la libertad individual, pero también de la libertad colectiva, de la libertad de los pueblos, los bolcheviques empiezan diciendo, todo lo que diga de los rusos, os quedáis cortos. No será casual que durante mucho tiempo, al principio de la revolución, no aparecerá ni el nombre de Rusia en la denominación del nuevo gobierno obrero y campesino. Hablarán de gobierno soviético, de gobierno de los trabajadores, de república obrera, incluso de comuna. Pero lo de Rusia esperará un cierto tiempo, porque es tal el odio que se le tiene a los rusos en el imperio ruso, que los revolucionarios rusos saben que no es posible incorporar una revolución en donde participen los rusos a los no rusos si no se tiene una clara diferenciación con lo que ha significado el pasado del imperio y con el nacionalismo ruso. A ningún bolchevique de la época se le ocurriría decir esta estupidez de todos los nacionalismos son iguales. Por favor. Hay nacionalismos opresores y nacionalismos oprimidos. No puede ser igual la reivindicación de una identidad que niega, explota, excluye, oprime a otra que la de que se construye sobre la demanda de autoorganización, libertad, capacidad de tomar colectivamente las propias riendas del futuro, etc. Así pues, no solamente asumen el derecho a la autodeterminación, sino para que no haya duda, lo dicen muy claro, derecho a la autodeterminación significa derecho a la separación, a formar un Estado nacional independiente propio. Y ese será el punto que permitirá a los bolcheviques de otras nacionalidades no rusas hacer política en la donde interviene y también a despertar por lo menos el respeto de otras corrientes, organizaciones que en la inmensa diversidad del imperio también se oponen al régimen y también están combatiendo al gobierno provisional y que, en fin, diríamos, tienen que pensar con esa oferta. Oferta que además, para que no quepa duda, no se queda una vez que triunfa la revolución, las primeras medidas del gobierno soviético, que ha tenido la mayoría, esa es una de las cosas que la historiografía de Guerra Fría olvida, tiene la mayoría en el segundo congreso de los soviets, pues una de las primeras medidas que aprueba es el decreto sobre la tierra y el decreto sobre la paz. Y en el decreto sobre la paz, que está dirigido al mundo, se define lo que es la anexión, la incorporación, como toda toma de control por parte de un Estado del territorio de otra nación, sin tener en cuenta la libre voluntad de esa población. Y para medir la existencia de un problema nacional le basta que haya un panfleto. O sea, consideran que la mera manifestación de la oposición a esa situación ya merece que sea estudiado el caso y que sea consultada a la población, sin presencia de las fuerzas de ocupación del Estado opresor, en este caso el suyo, el ruso. Es un planteamiento democrático, radical, extremo, coherente. Y a partir de ese planteamiento es como los bolcheviques conseguirán ganar respeto e incluso ser capaces de movilizar en favor de un proyecto de reagrupamiento desde la libertad a sectores significativos de la población de esas naciones oprimidas. Pero es que lo demostrarán en la práctica. Finlandia, les recuerdo, se convierte en un Estado independiente pocos días después de la Revolución de Octubre.
y porque el gobierno soviético hace lo que el gobierno provisional, democrático burgués, lleva meses negándose a hacer. Le plantea al Parlamento finlandés, Finlandia tiene un estatus un tanto privilegiado en el imperio, la demanda de autodeterminación y la reconoce. Claro, inmediatamente habrá una guerra civil finlandesa entre blancos y rojos, donde intervendrán los rusos de un lado y los alemanes, el ejército alemán, del otro. Pero el respeto al derecho a la autodeterminación se habrá concretado en la práctica. Y como tal, en otros casos, ¿no? Ya veremos que después hay circunstancias donde, como la vida es compleja, la coherencia entre propósitos, proyectos y planificación práctica no sea tan inmediata. Pero en el caso de Finlandia no solamente es válido para Finlandia, es un ejemplo para el resto de combatientes, de luchadores de diferentes nacionalidades que ven un ejemplo práctico de que las palabras no son simplemente palabras, no son simplemente declaraciones puestas en un papel, son hechos, ¿no? Bien. Este es un planteamiento de, digamos, algunos elementos positivos que yo creo que siguen siendo válidos de las revoluciones rusas, ¿no? Y desde el punto de vista nuestro más inmediato, pues algunas cosas que yo me quedo, claro, a partir de un poco reflexionar sobre esa experiencia. El papel de la política revolucionaria en sentido profundo, ¿no? Declarativo, ¿no? De poner la R con una mayúscula muy grande y buscar bibliografía para citar citas, ¿no? El sentido de la voluntad de romper con el orden existente y derrocarlo, ¿no? Frente a los esquemas, Hola, buenas tardes. ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Compañero, ¿no? Ya he encontrado... Ya hemos encontrado. Bueno, Hola. Bueno, pues voy a concluir un poquillo. Estaba diciendo, el papel de la política revolucionaria frente a los esquemas, la realidad. Bueno, en cierta medida. El Lenin frente a los mencheviques, ¿no? La vulgata marxista de la época decía para algunos que había una sucesión de etapas que todo el mundo tenía que pasar por ellas. Bueno, Lenin convive con eso durante unos años, pero cuando llega el momento de la realidad, ¿qué es lo que prima? Atenerse al esquema, atenerse a lo que está establecido, incluso a lo que el propio Lenin haya podido escribir en un momento determinado en el exilio, o dar una respuesta política a esa realidad. Leer la realidad y responder ante la realidad. Pues opta por ese cambio, son las tesis de Abril, y eso significa pasar del etapismo de los esquemas y responder a lo que son las circunstancias concretas, inspirado por una profunda voluntad de ganar. Los revolucionarios tienen que tener voluntad de ganar, no de ganar en un debate en una sala, no de ganar ante los convencidos, de ganar la sociedad. Eso significa a veces decir lo que la gente quiere escuchar y a veces decir lo que la gente no quiere escuchar. Y también saber cómo llegar a la gente según el momento, las circunstancias, el lenguaje, el nivel, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso concreto, voluntad de ganar. Hay una crisis evidente en el aparato del Estado ruso, en la sociedad rusa, y ante esa situación, el esquema de la biblioteca para que los estudiosos hagan un estudio historiográfico y se cambie de política. Yo creo que esa es una enseñanza que tiene actualidad. Segunda enseñanza con actualidad. La política sin organización, sin presencia, no es nada. Son articulistas de periódicos. Hay que tener organización, es decir, la capacidad de contrastar el proyecto con la realidad a través de la intervención práctica. Y, en su caso, de alterar el proyecto a partir de las enseñanzas que da la intervención en realidad. Los proyectos, los programas son colectivos. Y no en el sentido de la elaboración concreta, sino en el sentido de la capacidad de responder a la demanda social. Claro, todo esto tiene un proceso. No pretendemos que una pequeña organización pueda responder a tan grandes dimensiones, a tan grandes desafíos de una forma inmediata. Pero es también un aprendizaje, y es una meta, es una tarea, es una preocupación. La política sin organización no es nada. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, lo he dicho antes, porque tiene unos cuantos miles de militantes, era la organización mayoritaria de la clandestinidad rusa. Hemos hablado de este imperio tiránico con su policía política, sus ogranas, sus gendarmes, que quiebra en febrero. Bueno, pues a la altura de febrero, el partido que se acaba de considerar como tal, porque hasta hace unos pocos años se consideraba una parte de otro partido, el Partido Obrero
socialdemócrata ruso. Bueno, pues este partido es el mayoritario en la clandestinidad, pero es el mayoritario en la clandestinidad. Tiene una implantación de cuadros significativo, pero también está muy tocado y muy desarticulado por los efectos de la guerra, que lo ha convertido en ilegal. Los diputados que tenía en una asamblea consultiva que había en Rusia, la Duma, están presos. En fin, la organización está descoyuntada. Pero aún así, aunque con esa situación, cuando comience el proceso revolucionario, la nueva gente que se incorpora lo relegue a una condición minoritaria, tiene las precondiciones para, dotado de una buena política, digo que es buena porque triunfó, ser capaz de conectar nuevamente con esa mayoría, de desplazar a los que antes durante un tiempo le han superado, de integrar a los nuevos sectores que acceden a la política en plena revolución. Una revolución, lo hemos dicho, es millones de personas haciéndose protagonistas. Eso significa que esos nuevos millones, inundan a los viejos militantes. El viejo militante, aunque sea joven, pues queda inundado por esa masa de nuevas personas que no tienen ni pueden tener su experiencia ni sus conocimientos. Ahí está el desafío, que los bolcheviques serán capaces de resolver de una manera satisfactoria, de reclutar, de encontrar la tecla para conectar con esta nueva masa de personas, de hombres y mujeres, que se radicalizan, que se organizan, que se hacen activos durante el periodo de la revolución. Y también la capacidad de integrar, es decir, de entender qué es lo importante y qué es lo no importante. ¿Qué es lo importante? Las peleas del exilio, cuando estaban en Suiza o cuando estaban pululando por Europa y como eran rusos, intelectuales rusos, se escribían sus buenos mamotretos, discutiendo, diciendo muchas cosas interesantes, pero también casi mentándose la madre, digamos, utilizando la expresión unos a otros, ¿no? Porque tenían una forma de discutir un tanto violenta, ¿no? Tanto fuerte, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Los agrupamientos del pasado o las tareas y desafíos del presente y del inmediato futuro? ¿Con quién nos tenemos que juntar? Pues lo resuelven y eso es lo que permite pues, la convergencia, por ejemplo, con Trotsky y otra gente, o en otras nacionalidades, en otras naciones, pues con sectores de los bolchevitas de izquierda en Ucrania, con algunos nacionalistas armenios, tártaros. El propio proceso revolucionario y las opciones políticas de las otras organizaciones irán dejando en una soledad que imanta a todos los revolucionarios hacia el partido bolchevique a partir de esa capacidad de integrar y de distinguir lo importante de lo secundario. ¿Qué es lo importante? Lo de ahora y lo que hay en adelante. No las peleas o las discusiones o las etiquetas del pasado. Y a la gente hay que medirla por lo que hace, no por lo que escribió, estuviera bien o estuviera mal, ¿no? Otro elemento que también me parece, por eso lo dejo un poco para el debate, a reivindicar es la comprensión del Estado, más allá de cómo funciona el Estado. Esto también estaba en Marx, después sigue apareciendo en la actualidad y hoy mismo, ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo en relación con Cataluña, no hace falta decir que el Estado español es un Estado fascista, yo creo que no es un Estado fascista, es una democracia liberal, pero hay que conocer una democracia liberal, ya bastante dictadura, ¿eh? O sea, no hay que utilizar los términos como una etiqueta insultante, sino simplemente con la descripción recordemos pues, que las colonizaciones de la inmensa mayoría de los territorios en el siglo XIX lo hicieron democracias liberales, las masacres en África, Asia, que se hicieron bajo democracias parlamentarias, ¿no? Por no venirnos al siglo XX, ¿no? Bien, pues todo lo que significa la caracterización de la anarquía del Estado nos detenemos en ello. También me parece interesante la claridad en cuanto a las relaciones entre estrategia y táctica, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la revolución hay un momento en donde, bien, esa situación ambigua de doble poder entre el gobierno provisional y los soviets, esos consejos que tienen realmente el poder, aunque no quieran ejercerlo, está en tensión y el gobierno provisional intenta recurrir a un sector de los militares para dar un golpe de Estado. Y eso ocurre cuando, como ha habido una protesta que en Petrogrado estaba a punto de cuestionar la continuidad del gobierno, pero que todavía en el resto de Rusia aparece como apresurada, aventurada, no ha triunfado, no se ha querido culminar, y en respuesta a ese intento, a esa movilización, el gobierno provisional pues, ha metido en chirona a todos los bolcheviques que ha podido meter, ¿no? Lenin tiene que salir y esconderse en Finlandia, y Zinoviev parece que se va con él,
Trotsky le toca quedarse para que lo detengan, en fin, están en una situación de semiclandestinidad. Bien, pues en esa situación de semiclandestinidad, ante ese intento de golpe de Estado, los bolcheviques van a decidir a combatir a los militares, lo cual se puede decir que es, en cierta medida, sostener al gobierno provisional, y hacerlo sin sostenerlo realmente. Y sin abandonar la voluntad expresa de derrocar al gobierno provisional. Parece lioso, ¿no? Pues lo hicieron. Y precisamente en ese ejercicio de capacidad de combinar el momento táctico con la estrategia y de no sentirse atados por una interpretación esquemática de los principios, ganaron ese plus de apoyo que le permitió meses después pues, plantear la insurrección de octubre, ¿no? Otro ejemplo, no me detengo, pero sí lo cito, es Brest-Litov, ¿no? Después del triunfo de la Revolución, todavía la Revolución Europea no llega y son capaces de hacer un tratado leonino con uno de los bandos imperialistas, ¿no? No sin debate, no sin discusiones muy violentas y muy fuertes por lo que significaba no solamente decisiones territoriales, sino también se podían acusarles de que no eran consecuentemente antiimperialistas, ¿no? Sin embargo, lo hacen, no sin dificultades. La formación del Ejército Rojo, es decir, la capacidad frente al esquema. Venimos de una revolución que se ha caracterizado, entre otras cosas, porque los soldados han dejado de obedecer a los oficiales. Eso es febrero, y el decreto número 1. Por eso es tan fácil hacer la revolución de octubre, entre comillas, en retrogrado, porque los oficiales mandan siempre y cuando los soldados están de acuerdo con lo que mandan los oficiales. Eso no es lo habitual en un ejército, ¿verdad? Así, todo eso da lugar a una filosofía de un ejército miliciano. Bien, frente a eso aparece la necesidad de, para vencer la guerra civil, dotarse de un ejército con especialistas, el Ejército Rojo, ¿no? Que se va a formar y lo va a dirigir Trotsky. O la propia preparación de la insurrección de octubre. ¿Hay algo más ofensivo que tomar el poder sublevándose? Atacar, ¿no? No es esperar a que te convoquen unas elecciones y si te atacan al gobierno tú entonces no, esto no esperan ni que haya elecciones. Ya ha habido elecciones paulatinamente para formar los soviets, pero una vez que ellos constatan que tienen la mayoría política, ven que, y discutiendo bastante duramente, llegan a la conclusión de que es el momento de sublevarse. Es un acto ofensivo, es romper una situación atacando. Sin embargo, ante la población, o ante un sector de la población, lo justifican como un acto defensivo. Porque, como de hecho es verdad, plantean, si no nos sublevamos nosotros, este gobierno de canallas, que es el gobierno provisional, está dispuesto a dejar Petrogrado en manos de los alemanes, para que los alemanes no nos dejen a ninguno con cabeza. Así pues, tú, bolchevique, menchevique o de cualquier otra ideología, diríamos que de los que están identificados con el gobierno provisional, es la justificación de la insurrección. Bien, también la comprensión de la democracia y el pluralismo en los soviets, en el partido, la capacidad de analizar la realidad concreta, ya lo he dicho, generar discurso político, formar cuadros, integrar corriente, entregar... En fin, elementos, voy terminando, elementos negativos que yo creo que hay que reflexionar a día de hoy. Por ejemplo, igual que hemos hablado de la política nacional de la Rusia revolucionaria, de la Rusia soviética, hay que también afirmar pues que esa política no tuvo continuidad de forma coherente. Por los cambios en ese espacio y también porque la política como la realidad no es un espacio, no son elementos aislados, ¿no? El fracaso de la Revolución Europea, los problemas económicos, un montón de otros factores que intervienen y sobredeterminan lo que ahora voy a apuntar. Pero yo me detengo en esto porque creo que desde el punto de vista como independentista me parece particularmente significativo. Durante los primeros años de la Revolución hay varios estados soviéticos independientes, por lo menos sobre el papel. Está la República Soviética Socialista Federativa Rusa, está la República Socialista, no voy a omitir todas las retahilas, ucraniana, bielorrusa. Son estados independientes que tienen tratados de alianza, de acuerdos, de colaboración. Es verdad que comparten cosas muy importantes. Comparten el ejército, el Ejército Rojo es pansoviético, comparten el partido que paulatinamente va a concentrar, como ocurre en las situaciones de guerra civil, a todos los que se identifican de forma más activa con la revolución, pues un partido que se llama Partido Comunista Ruso, un partido único en el sentido de que no son varios partidos y también ruso en el sentido de que está dirigido desde Moscú. Bien, pues
pues estos procesos, junto al inicio de la burocratización y el despertar del nacionalismo ruso, pues va a plasmarse en la formación de la Unión Soviética, no sin debate, que tendrá desde mi punto de vista consecuencias a medio y largo plazo negativas. Ya antes ha habido algunos casos en donde ha habido cierta incoherencia sobre los propósitos y la realidad. ¿Se acuerdan de Finlandia? Años después, ¿verdad?, que han cambiado las circunstancias, en Georgia no se aplicarán esos mismos criterios, ¿no? Bien, es un debate abierto, pero en cualquiera de los casos plantea la cuestión, visto el desarrollo posterior de los acontecimientos, de que esa voluntad, que en principio parece como algo que va a ayudar a la coexistencia, a la convivencia y a la coherencia de ese proyecto, pues visto en perspectiva, es evidente que no da esos resultados, ¿no? Es verdad que con muchos acontecimientos en medio y con mucha evolución distinta. Parece apuntarse que estas dudas, que incluso el propio Lenin puede tener al final de su vida, sobre si era conveniente o no conveniente afrontar ese proyecto, pues la historia en cierta medida lo ha saldado, ¿no? No hay más que ver cómo ha quedado el mapa, también después de muchos años en donde el derecho a la autodeterminación era simplemente retórica puesta en una constitución que estaba imposibilitada de ejercerse, y después de muchos años en donde, junto a otro retroceso, el nacionalismo ruso pues tomó carta de naturaleza, ¿no?, en la propia, aún entonces, Unión Soviética, ¿no? Pero estamos hablando ya de una fase posterior. Sobre todo aquí lo que me interesa es aprender de la experiencia. Bien, tenía más cosas, pero como está aquí el compañero, pues voy a apuntar, porque salta alguna cosa sin saber en el debate, qué cosas para el movimiento nacionalista andaluz, el movimiento de liberación nacional, me parecen más importantes. Tengo opiniones personales, por supuesto. Yo creo que las revoluciones rusas, porque me he podido extender sobre la ucraniana, que también, o la de los bálticos, etcétera, forman parte de nuestro patrimonio. Yo creo que de nuestra ambición de una Andalucía libre, por su pueblo y por la humanidad, significa identificarnos con todos los combatientes por la libertad y la igualdad social a lo largo de la historia, en Andalucía y fuera de Andalucía. Y la revolución rusa es un ejemplo inolvidable de confrontación en torno a estos presupuestos, ¿no? Entonces no tenemos por qué ocultar nuestra simpatía e incluso nuestro alineamiento, ¿no? Siempre, aunque sea simple, en ocasiones nos gusta decir, cuando hay un conflicto, ¿quiénes son los nuestros? ¿Y quiénes son los otros? Bueno, pues los nuestros aquí están claros quiénes son. Yo creo que eso sigue siendo vigente, ¿eh? Son los nuestros. Los nuestros son, bueno, los que lucharon por la Revolución de Octubre, por construir un orden socialista. Es verdad que eso no significa que quizás fueran exactamente los nuestros si hipotéticamente nos reencarnáramos con la máquina del tiempo en un cuerpo tártaro, ucraniano, pero yo creo que nos entendemos con lo que estamos diciendo. Ahora bien, también tenemos que decir que como elemento de definición completo, esa bandera que tenemos ahí, la bandera con la hoja y el martillo, se ha convertido en una bandera histórica. No es una bandera del siglo XXI, desde mi punto de vista. Es decir, es una bandera que necesita demasiada explicación para despertar identificación. Y todo lo que requiere un alto grado de explicación tiene un problema. Lo que representa, en ocasiones ha sido coherente con lo que he dicho anteriormente y en otras ocasiones ha sido su negación. Y meternos a explicar con qué parte nos identificamos y con qué parte no nos identificamos, respeto a quien quiera seguir haciéndolo, pero yo creo que no estamos para desgaste innecesario o para pérdida de tiempo innecesario. En cierta medida, salvando las distancias, tiene tan poco sentido como si en 1917 se hubieran reclamado de los jacobinos, ¿no? Quizás no jacobinos franceses, ¿no? Corresponde a otro periodo histórico, ¿no? Y también la palabra comunista, comunismo, pues hace poco Alberto Garzón ha hecho un libro que se llama Porque soy comunista, y lo está difundiendo, explicando que los comunistas están a favor. Yo perdonen que quizás lo simplifique al extremo, ¿no? Pero este señor lo que viene a decir es que ¿por qué los comunistas tienen que defender la unidad de España, ¿no? Yo lo que he entendido de las explicaciones que ha hecho. Es evidente que ese comunismo no significa la negación de todo el orden existente. Y hay otros muchos. E incluso desde el lado, diríamos, subversivo, hay mucha historia detrás. En el siglo XX tiene consigo muchas historias. Yo creo que, nuevamente, me remito a lo que he dicho anteriormente.
los agrupamientos, las etiquetas que sean por las tareas y por los desafíos del presente y del futuro, no por el del pasado. Aquí estamos dando una charla sobre un episodio histórico, pero me parece que lo importante no es tanto, aunque sea historiador, la historia, sino la formación de los cuadros que van a combatir o a pelear, los militantes que van a pelear por la revolución o por la liberación, o llamémoslo como queramos, del futuro. No por la reivindicación de figuras históricas del pasado. Y nuestro ámbito de actuación es Andalucía, entonces todo lo tenemos que concretar a elementos de diferenciación y definición andaluza, y a partir de ahí, pues en todo caso, diferenciarnos, ¿no? Y bueno, pues sobre la estrategia y la organización, pues me callo porque ya está aquí el compañero y me he enrollado más porque en un principio parecía que me había quedado huérfano, y entonces, por eso, en vez de condensar, he tirado el chicle, ¿no? Pero bueno, ya de momento lo demás, lo de la estrategia y la organización, lo dejamos acá. Algo he dicho ya antes. O sea, nosotros tenemos que intentar generar una mayoría social. Una mayoría social a favor de la independencia. Una mayoría social que se identifique con esa moneda que tenemos ahí atrás, que es del siglo XXI, perfectamente del siglo XXI, y que concilie todas las rebeldías frente a todas las opresiones que sufre la población andaluza, como andaluz, como trabajador, como mujer, como persona inmigrada, todo eso, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Estar en condiciones de ir construyendo esa mayoría social, construyendo organizaciones que la vayan haciendo posible y que en un momento determinado, con presencia institucional y no institucional, estén en condiciones de quebrar la fuerza de intervención del Estado español en Andalucía. Mayoría social no quiere decir mayoría parlamentaria, aunque puede incluirla. Tampoco quiere decir mayoría aritmética. Y aquí sí hacía un eslabón a uno de los elementos más polémicos, igual que he dicho otras cosas, ¿verdad? De la aportación, de lo que yo creo que sobrevive para los que quieren la independencia nacional de Andalucía. Una de las cosas de los hechos que creo que más sobreviven, de Lenin, de Trotsky, de los bolcheviques, de la Revolución Rusa y tal, es la decisión que toma en un momento determinado de disolver la Asamblea Constituyente. O sea, en Rusia hay un proceso que se justifica, entre otras cosas, por dotarse de un parlamento, ¿no? Pero en el camino, eso que es una consigna, que se articula y que se elige, se llega a producir cuando previamente se ha realizado todo un desarrollo de autoorganización que son los soviets, ¿no? Que no hemos tenido oportunidad, tampoco era el objetivo en principio de la charla, de explicar. Y cuando se produce una confrontación entre proyectos, en lugar de quedarse atado con un fetichismo, o sea, con una figura del pasado, optan por lo que en ese momento sí es una estructura profundamente democrática, ¿no? Que es la estructura soviética, en ese momento. Y no se detienen ante la decisión de disolver esa asamblea para preservar precisamente las condiciones de que se ejerza un control democrático por la población. Es decir, es la idea de una mayoría social activa que va más allá de la mayoría numérica o de la mayoría parlamentaria. Es una mayoría social que se podrá plasmar sin necesidad de verse atado, como por ejemplo ha ocurrido en la historia de la izquierda internacional, ¿no? Tenemos que ganar primero el gobierno y una vez que ganamos el gobierno y la mayoría parlamentaria, entonces una vez que veamos que van a intentar hacer maniobras de ese estado permanente que no está sometido a elección, el ejército, la policía, los servicios de información, de inteligencia, una vez que vemos que van a hacer, entonces responderemos. No verse atado por esa secuencia que te coloca necesariamente en una posición defensiva, a la expectativa, dejándole la iniciativa al adversario, ¿no? Bien, sé que esto puede resultar un poco genérico, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con la voluntad de dotarnos de un discurso que tenga diferentes planos, ¿no? Tenemos que tener, cuanto más grandes sean las organizaciones, cuanto más presencia tendrán, pues ocurrirá que diciendo lo mismo lo diremos de diferentes maneras. Y sabremos más cosas que decir, y tendremos más cosas que decir, porque llegaremos a diferentes núcleos de gente, con diferentes experiencias y con diferentes inquietudes. No estoy diciendo de decirle a la gente, como decía, creo que era Felipe Alcaraz, Antonio Romero, uno de estos dos,
que cuando participan en el debate de aprobación del primer Estatuto de Autonomía del año 81, le dicen, bueno, están discutiendo el artículo, esto en Madrid, el artículo sobre la reforma agraria, y bueno, ya sabemos que aquí no estamos en la plaza de un pueblo, o sea, pero en fin, cada cosa tiene su función, ¿no? Porque dicen, no, aquí no vamos a engañar, ¿no? Ya sabemos que no va a haber reforma agraria, pero esto nos va a servir para vender a los pueblos que votando el sí al estatuto va a llegar a la reforma agraria, ¿no? Pero no estoy hablando de tener un discurso cínico, hipócrita, pero sí estoy hablando de que no se habla lo mismo en un local como este, ¿sí?, que con un megáfono en la puerta en una manifestación, que con una aula magna de una facultad, que en una fábrica, o que en un piquete, o que en televisión. Es decir, tenemos que tener discursos que sean coherentes en relación con todas las circunstancias y que planteen esa posibilidad de articular esa mayoría social. Y eso significa organizaciones propias. Yo creo que tienen que haber organizaciones militantes en el sentido de organizaciones que agrupen a las personas activas, no a las personas que son activas con un clic en el ordenador, que eso también es activo, pero no solo eso, porque son lo que es fundamental para que esa experiencia colectiva se transmita y se pueda desarrollar y construir esa mayoría social. Y junto a ella otro tipo de organizaciones. Algunas surgirán por la propia experiencia espontánea y no podemos predeterminarlas, temporales o estables. Algunas otras organizaciones sectoriales. ¿Qué tienen que tener todas en común, creo yo? Su ámbito nacional, su dimensión nacional, su proyecto nacional. No admitir la supeditación ni la subordinación a mando, a escuelas o a prioridades que estén situadas fuera de Andalucía. Porque si nos planteamos algo tan ambicioso como conseguir la emancipación de una nación como Andalucía, por la historia que tiene acá, frente a un enemigo tan poderoso como es el Estado español, más todos los imperialismos que está viendo con Cataluña, no digamos cuando nos toca a nosotros, que lo van a apoyar, necesitamos un proyecto propio, articulado, enraizado, creciente, que incluso sea capaz, en un momento determinado, yo creo que lo planteo incluso aquí en alguna ocasión, de proponer cosas que suenen mal a gente que aparentemente son colegas nuestros en otras naciones del Estado, pero que para nuestro curso de liberación sean en ese momento prioritarios. Para tomar esas decisiones que pueden aparentar ser dolorosas o difíciles de comprender fuera, ¿cómo es la precondición para poder hacerla? Que el proceso, la organización, la articulación, la estrategia, la táctica sean nacionales. Toda organización de ámbito estatal en Andalucía es un instrumento de dominación, de forma submilitante y de forma subelectoral, y por tanto contribuye a la perpetuación de la dominación. Eso lo tengo claro. Incluso aquellas con la mejor, que estén inspiradas por la mejor intención del mundo, ¿no? Creo que es un dato que... Y dentro de estas organizaciones, y ya con esto me callo porque estoy pues aplicar esto de ¿qué es lo prioritario? Lo prioritario son discusiones que pueden remontarnos a circunstancias polémicas en la cual el propio comprensión del escenario en el cual se desarrollaron es susceptible de tener diferentes visiones. Yo creo que es más interesante discutir sobre lo que tenemos que hacer. Evidentemente todos iremos a esa discusión con un patrimonio y un bagaje de experiencia, de lectura, de identificaciones con procesos y con proyectos, ¿no? Pero si nos peleamos, que nos podemos pelear amistosamente, pues que sea no por algo que ya no tiene remedio, o que tiene otros protagonistas, sino por algo que el resultado de la pelea incluso podamos, después de haber hecho la experiencia, decir, oye, pues mira, aunque me cueste reconocerlo, resulta que tú tenés razón, porque al que yo gané, hemos hecho la experiencia y no ha salido del todo bien, ¿no? No hemos equivocado. Y eso es lo que permite confluir sobre una base que no impongan a nadie aquello que le resulte incómodo, porque ya para incomodidades hay muchas, ¿no? Y que sitúe las tareas, diríamos, en el orden de prioridades más lógico, ¿no? Lo de ahora y lo del futuro como anticipo. Y siempre subrayando esto. Ahí tenemos la bandera de la subversión, la bandera de la liberación, la bandera de la emancipación, la bandera de la ruptura con el orden existente. La tarea es cotearla de contenido y esa está en nuestras manos, a partir de lo que hacemos y de lo que haremos, lo que hagamos en el futuro, ¿no?